Estimados alumnos, les damos la bienvenida a la tercera parte del curso de evaluación aplicada de proyectos, el cual tratará, a lo largo de estas presentaciones, tratará de los componentes del flujo de caja. Pero primero veamos qué es un flujo de caja. Un flujo de caja es la presentación de cifras sobre un cuadro para diversos periodos hacia el futuro y para diversos ítems y factores. En términos muy simples, el flujo de caja se puede conceptualizar como el ingreso neto del inversionista, es decir, el pago percibido por las ventas menos los costos de producir el bien o servicio. En estricto rigor, esta es una herramienta que nos permite tabular la información que como resultado final nos dará la información de que si es un proyecto es rentable o no, y con esto poder tomar la decisión si avanzar, esperar o definitivamente desechar el proyecto, que en estricto rigor es el objetivo fundamental de esta técnica. Pero primero conozcamos la estructura del flujo de caja. La construcción de un flujo de caja puede basarse en una estructura general que se aplica a cualquier finalidad de estudio. Y aquí les vamos a desarrollar y a explicar cada elemento que está inserto en cada uno de estos componentes que ustedes logran ver acá en esta presentación. Empecemos con los ingresos afectos a impuestos. Estos son todos aquellos ingresos que aumentan o disminuyen la utilidad contable de la empresa. Acá tenemos los principales conceptos que manejamos dentro de este gran elemento, por decirlo así, son las ventas y las ventas de activos. Bueno, las ventas corresponden a todos los ingresos esperados por el proyecto provenientes de la venta de sus productos o servicios, lo que se calcula multiplicando el precio de cada unidad por la cantidad de unidades que se proyecta producir y vender cada año. En cambio, las ventas de activos, estos ingresos provienen generalmente de la venta de activos, entiéndase, maquinarias, instalaciones, entre otras. Lo anterior se sucede cada vez que se proyecta el reemplazo del activo durante el periodo de proyección. Bueno, acá tenemos que hacer la siguiente salvedad. Concepto de venta son los ingresos provenientes de la venta de los bienes que está produciendo la empresa. Venta de activos son todos los ingresos que provengan de la venta de algún activo, ya sea porque se reemplazó, porque está en obsolescencia tecnológica o porque tiene algún deterioro propio del uso de este activo a través de los años. Después tenemos lo que son los egresos afectos a impuestos. Son todos aquellos egresos que aumentan o disminuyen la utilidad contable de la empresa. Dentro encontramos los costos variables. Es aquel costo que se modifica de acuerdo a variaciones del volumen de ventas de producción o nivel de actividad. Entre estos costos encontramos lo siguiente. Aquí vamos a ver, ustedes se podrán dar cuenta que los elementos que vamos a mostrar a continuación son los elementos fundamentales del costo, ¿no es cierto? Van a ver la mano de obra, materia prima, material e insumos directos, material indirectos, fundamentalmente. ¿Pero qué son los costos variables? Como su nombre lo indica, es todo aquel costo que va a variar de acuerdo al volumen de venta. O sea, aumento mi volumen de venta en una unidad, mis costos variables van a sufrir también un aumento. Si disminuyo mi nivel de producción, igualmente lo harán los costos variables. Bueno, la mano de obra directa son las remuneraciones que se cancelan por el trabajo de producción y que es fácil de identificar y asignar, en términos económicos, a un producto, proceso o lote de producto. En estricto rigor, en una empresa industrial podríamos decir que la mano de obra directa es la remuneración de los operarios o los maestros, ¿no es cierto? Dentro de la materia prima directa, se considera como materia prima a todo aquel elemento que se transforma e incorpora en un producto final. La materia prima debe ser identificable y medible para poder determinar tanto el costo final del producto como su composición. Es importante que acá tengamos muy claro cuál va a ser nuestra función de producción, ¿no es cierto? ¿Por qué es necesario tener claro? Porque de eso dependerá en qué momento yo voy a ir requiriendo la materia prima.
De lo contrario, una mala planificación, ¿qué puede significarnos? Que nos sobreestoqueemos. Y si nos sobreestoqueamos, realmente vamos a estar haciendo una pésima gestión de nuestro flujo. Materiales e insumos directos corresponden a todos aquellos elementos que suelen perder sus propiedades para transformarse y pasar a formar parte del producto final. O sea, podríamos decir que podría ser un clavo, un tornillo, un pegamento. ¿Por qué? Si bien es cierto, no es un insumo, no es materia prima asociada al producto final, pero sin estos elementos no podríamos entregar un producto terminado. Pasa a componer un producto terminado. Materiales indirectos corresponden a todos aquellos elementos que son utilizados en la producción de un producto, pero no están físicamente incorporados a él. Acá ponemos como ejemplo repuestos, combustibles, lubricantes, grasa, elementos que no forman parte del producto, pero que la no existencia de esto puede significar no poder llevar a cabo la producción y la fabricación de un producto dado. Después tenemos los costos fijos. Son aquellos cuyo monto total no dependen de la cantidad de bienes o servicios producidos durante el mismo periodo. Se puede decir que este tipo de costos varían con el tiempo más que con la actividad. Es decir, se presentarán durante un periodo de tiempo aun cuando no haya alguna actividad de producción. En estricto rigor, sí sufre modificación, pero no en un corto plazo. ¿Ok? O sea, como se indica ahí en el detalle, varían más con el tiempo que con la actividad. O sea, por producir 1, 2, 3 o 4 unidades más del bien, no me va a modificar. Comisiones por venta. Corresponden a los montos en dinero que se pagan a los empleados que se encargan de vender los productos de la empresa, siendo el objetivo fundamental de las comisiones el incentivo directo. Se debe indicar que estos montos no corresponden al sueldo fijo pactado por un empleado, sino que corresponden a un porcentaje adicional que generalmente es pactado por contrato. Las comisiones por ventas es muy utilizado hoy en día en muchas empresas del sector industrial, comercial, etcétera. ¿Por qué? Porque es la parte variable que le estamos pagando a nuestros vendedores. En estricto rigor se puede tomar, fundamentalmente se toma o se considera como un elemento motivacional para el personal que lleva a cargo esta tarea. Después, posteriormente, tenemos los gastos de administración y ventas. Bajo este concepto se agrupan todos aquellos gastos de naturaleza fija en que incurre la organización para operar con normalidad, entre los que tenemos los gastos de venta, que incluyen remuneraciones, propagandas, promociones, etc. Y los gastos de administración, que incluyen variables como remuneración al personal administrativo, impuestos, suscripciones, etc. Acá nos podemos percatar que vendrían a ser todos aquellos desembolsos o gastos que no están clasificados en los anteriores. Por lo tanto, por eso vamos a encontrar que vamos a tener acá las remuneraciones de las secretarias, de los personal administrativo, toda la propaganda y promoción que realice, por ejemplo, la gerencia comercial de una empresa, va a estar considerado como gasto de administración y venta. Intereses por préstamo. Bajo este concepto se registran todos aquellos montos que provienen de intereses, los cuales son generados fundamentalmente cuando el proyecto se financia con recursos de terceros, generalmente entidades financieras. Acá no vamos a profundizar mayormente a qué me refiero, ¿no es cierto? Porque todos en alguna oportunidad hemos solicitado un crédito. La estructura es la misma que cuando solicitamos un crédito personal. O sea, tenemos tres elementos fundamentales: los intereses, la amortización del principal, o sea, el dinero que estamos devolviendo, más la cuota en general. ¿Ok? Por lo tanto, los intereses, solamente los intereses que nos están cobrando, se adicionan bajo este concepto o título. Posteriormente pasamos a los gastos no desembolsables. Son los gastos que para efecto de tributación son deducibles, pero que no ocasionan salidas reales de caja. Encontramos en este concepto tres elementos. El primero de ellos es la depreciación.
¿no es cierto? Como se pueden dar cuenta ustedes acá, es un término que se utiliza para referirnos a la pérdida contable a la que se ven expuestos los activos fijos, máquinas, equipos, instalaciones, vehículos, etc. En un plano más concreto corresponde a la disminución o pérdida del valor de un activo producto de la decadencia física o deterioro de esto. Bueno, a modo de explicación o poder complementar más lo que aquí está escrito, tengo que indicar que toda máquina a lo largo de su uso y su vida útil va sufriendo deterioro. Este deterioro es el que nosotros denominamos depreciación. O sea, este deterioro valorizado es la depreciación, que en estricto rigor para un flujo de caja y más aún para una evaluación de proyecto es considerado un egreso no desembolsable. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es un egreso real de caja de la empresa, solamente se deduce del flujo con la finalidad de deducir la base imponible sobre la cual se van a cancelar los impuestos, o sea, solamente tiene un efecto tributario. Posteriormente encontramos la amortización de lo intangible. Este concepto es utilizado para referirnos a la pérdida contable a la que se ven expuestos los activos intangibles, recursos que carecen de naturaleza material, como por ejemplo software, patente, etc. O sea, opera de la misma forma que lo hace la depreciación. La única diferencia que existe acá, como se señala en la parte escrita, que carecen de materia, o sea, no son físicos, son elementos conceptuales. Y dentro de esto también encontramos el valor libro, que es la diferencia entre el valor de adquisición y la depreciación acumulada que presenta un activo fijo a la fecha de venta. Valor libro no vamos a entrar en profundización porque estos elementos se van a tratar en cursos posteriores porque requieren mayor análisis y mayor estudio. Ajustes por gastos no desembolsables. Estos ajustes se llevan a cabo con el objeto de anular el efecto de haber incluido gastos que no constituían egresos de caja. Se suman la depreciación, la amortización de intangibles y el valor libro. La razón de incluirlos primero y eliminarlos después obedece a la importancia de incorporar el efecto tributario que estas cuentas ocasionan a favor del proyecto. ¿Qué es lo que les indicaba anteriormente cuando les mencioné cuál era el alcance de la depreciación? ¿Se recuerdan? Solamente es para producir el efecto tributario por el hecho de deducir la base imponible. Por lo tanto, nosotros posteriormente, cuando hagan ustedes el ejemplo y el ejercicio también, se van a dar cuenta que arriba lo saco, lo disminuyo y abajo nuevamente lo agrego. O sea, en estricto rigor estoy haciendo una suma cero. Solamente lo que me interesa es lograr el efecto tributario. Posteriormente nos vamos al título o a la partida denominada ingresos no afectos a impuestos. Estas son las inversiones ya que no aumentan ni disminuyen la riqueza contable de la empresa por el solo hecho de adquirirlos. Generalmente solo un cambio de activos o un aumento simultáneo de un activo con un pasivo. Acá nos vamos a encontrar que son todas aquellas partidas que el proyecto requiere para iniciar su operación. O sea, esto se requiere en el momento cero. ¿Ok? Por lo tanto, ahí vamos a tener todo lo que son maquinaria, obras físicas, terrenos, etc. Beneficios no afectos a impuestos son el valor de desecho del proyecto y la recuperación del capital propio. Bueno, los elementos que están bajo este concepto son elementos que no se van a tratar en este curso, se tratarán en cursos posteriores. ¿Por qué? Porque al igual que el valor libro, requieren mayor profundización y ya se requiere una mayor atención de parte del alumno y un mayor estudio. Pasemos entonces a las inversiones previas a la puesta en marcha, ¿ok? A lo que se requiere en el periodo cero, por decirlo de alguna forma técnica, ¿no es cierto? Las inversiones efectuadas antes de la puesta en marcha del proyecto se pueden agrupar en tres tipos. Activos fijos, son todas aquellas inversiones que se realizan en los bienes tangibles que se utilizarán en el proceso de transformación de los insumos o que sirvan de apoyo a la operación normal del proyecto. Por lo tanto, ¿a qué nos estamos refiriendo acá? A las maquinarias. ¿A qué más? Nos estamos refiriendo a los muebles, porque también habla de apoyo a la operación normal.
a las estanterías, etc. Y ahí se ponen algunos ejemplos: salas de ventas, muebles, herramientas, vehículos, etc. Pueden aparecer muchos más, va a depender de la organización. Asimismo, como va a ocurrir con los activos intangibles. ¿Y qué son los activos intangibles? Son aquellas inversiones que se realizan sobre activos constituidos por los servicios o derechos adquiridos necesarios para la puesta en marcha del proyecto. Aquí les señalamos algunos ejemplos, 4 ejemplos donde se los definimos, se los explicamos. Una empresa puede tener el doble, el triple, va a depender la empresa, la cantidad de activos intangibles que tenga. No existe un modelo único aplicable a varias empresas, va a depender de la operación de cada uno de los proyectos que nosotros estemos realizando. Y aquí les damos cuál es el alcance de los gastos de organización, patentes y licencias, gasto puesta en marcha, capacitación, que en estricto rigor son los más significativos dentro de un proyecto y que nos vamos a encontrar a lo menos con uno de ellos en cada uno de los proyectos que llevemos a cabo. Y por último vamos a encontrarnos con el capital de trabajo, y que constituye la inversión en capital de trabajo como un conjunto de recursos necesarios en la forma de activos corrientes para la operación normal del proyecto durante un ciclo productivo. ¿Qué es, en definitiva, el capital de trabajo? Son los flujos en dinero requeridos para iniciar la producción. ¿Ok? Esto es muy necesario que su cálculo sea lo más certero posible, dado que muchas empresas, y fundamentalmente pequeñas empresas, mueren en sus primeros meses o años de operación producto de que no realizaron un cálculo correcto del capital de trabajo requerido, o sea, del dinero que requerían para hacer su primera producción. Entonces, ¿qué ocurre? Que se encuentran con que los fondos se les acabaron antes de recibir el pago por parte de los clientes. Y ahí estamos en problemas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque vamos a caer en no pago a los proveedores e incluso podemos caer en atrasarnos con el pago de las remuneraciones de nuestros trabajadores. Ahí, a modo de información, indicamos que existen métodos para calcular este capital de trabajo. Cada uno de estos métodos es un tema aparte que será analizado, como lo dije anteriormente, en cursos de evaluación de proyectos posteriores que serán, lógicamente, más largos y más profundos. También los métodos a utilizar. Y como último, les agregamos al final de este módulo un ejemplo práctico, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de una evaluación práctica de proyecto. Entonces, les vamos a dar un ejemplo donde ustedes lo van a llenar, lo van a revisar. Si bien es cierto, es un ejemplo básico, pero les va a permitir entender cómo utilizamos los conceptos que recién les acabo de indicar. Este ejercicio está abierto de acuerdo a los costos fijos, costos variables, está todo detallado, donde ustedes solamente tendrán que ir llenando estos datos en el archivo Excel que se adjunta y que ustedes encontrarán en la plataforma. Esto es fundamental que ustedes lo vayan entendiendo. De hecho, dentro de la lectura obligatoria se va detallando paso a paso. La idea fundamental es que no nos mecanicemos, que logremos entender el porqué. Tampoco esperen dominar el tema, es solamente para que vamos conociendo. Después, en la medida que avancemos en otros cursos, nos permitirá ir entendiendo más cuál es el alcance. De ahí ustedes ven el flujo final y las observaciones que le hacían de algunos elementos que veremos al final del curso. Bueno, alumnos, con esto concluimos la explicación del módulo 3 y espero encontrarlos nuevamente en nuestro último módulo que comienza la próxima semana.